Vamos derecho entonces a la palabra de Dios con un tema que nos toca a todos, y voy a leer un poquito la historia para que estemos familiarizados, aunque ya muchos la conocemos. El tema de hoy es reparando el altar. Reparando el altar. Lo que la pastora estaba diciendo, hay tanta necesidad aquí en Estados Unidos y también en el mundo entero de volver a reparar el altar de Dios. Quiere decir volver a los principios de la palabra de Dios, a lo que Dios estableció desde un principio. Un altar con varias razones. Un altar para que el pueblo de Dios vuelva de nuevo a ese lugar santo que se llama altar. Reparando el altar es el tema de hoy, y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera Reyes, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Primera Reyes, capítulo 18, y el versículo 30, dice de esta manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jacob diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Bendita sea la palabra de Dios. Tremenda historia, tremendo mensaje que podríamos nosotros estar horas y horas y horas relatando. Esto sería como la película que hemos visto, que la pastora Elena dijo, esta película que se está dando ahora, ¿verdad? Pero podría ser una película, pero real, traída a la vida real. Y yo quiero iniciar este tema con la ayuda de ustedes. No voy a estar tratando punto por punto de lo que pasó con Elías, pero quiero que ustedes se concentren en la situación que está pasando Estados Unidos y el mundo entero. Hay 2 dioses. Tenemos el Dios Jehová de los ejércitos, el único Dios, y tenemos otro dioses, que es Baal. Estamos viviendo en una nación politeísta, donde hay muchos dioses. Hoy estábamos hablando en Pregúntele al Pastor, estábamos enseñando que la gente hoy se está inclinando más en dioses extraños que en el verdadero Dios. Se están alejando del Dios verdadero y se están yendo a Baal. ¿Por qué no repetimos la frase que el pueblo en unanimidad expresó ese día de victoria? Me gustaría que nosotros podamos repetirlas en voz alta, ¿verdad? Viéndolo juntos, todos juntos, vamos a decirlo todos juntos. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso tendría que salir en las películas, eso tendría que salir, es que no lo pueden decir. No lo podemos decir de esta manera, pero esa es la realidad.
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un pastor, cuando prepara un mensaje, por lo menos en mi caso, debe preguntarle al Señor qué predico, ¿verdad? Y eso es lo que comúnmente uno hace. Y el Señor en este caso me confirmó que la iglesia está caída espiritualmente. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Usted póngase a pensar en la realidad. Acuérdese que la única semilla que cayó en buena tierra es una sola. Una semilla sola de las 4 cayó en buena tierra. Hay conversiones reales, pero no hay conversiones reales. Hoy la gente, en vez de acercarse a Dios, se está alejando de Dios. Y cuando la gente se aleja de Dios, el único recurso es el suicidio. El Señor me confirmó que la iglesia de Jesucristo está caída espiritualmente. La iglesia de Jesucristo está dormida. La iglesia está aturdida. La iglesia de Jesucristo está confundida hoy. Y la iglesia necesita un avivamiento. Todos estamos esperando un avivamiento, un despertar. Va a llegar un día antes de que el Señor regrese otra vez a buscar a sus hijos. Pero necesito que Dios avive mi alma, tu alma. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, desaliento, frustraciones que terminan en divorcio, en suicidios, en alejamiento de padres contra hijos, peleas, hay de todo hoy en día. A través del capítulo 18 de Primera Reyes, Dios nos muestra algo que hacer para que venga ese fuego de Dios. Cayó el fuego de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes de que venga ese avivamiento a tu alma? El altar debe estar arreglado. El altar, nuestro altar debe estar arreglado. El altar en la familia debe estar arreglado. No se trata de arreglar el altar que usaron con Baal, sino el altar de Jehová. Es un altar presente. El altar es la situación real que estamos viviendo hoy. Es el altar que necesita volver de nuevo para que haya un nuevo inicio en nosotros. Ahora, si tú estás buscando un altar que solucione los problemas que estás atravesando en tu hogar, déjame decirte que Dios está más interesado que tú. Dios está interesado en solucionar el problema, en arreglarlo, en venir al encuentro de esa frustración que tú estás pasando, desilusión, desánimo, todo ese espíritu que viene a atacar tu mente. Él está más interesado que tú en arreglar tu situación, pero tú tienes que venir. Este sábado pasado tuvimos llamadas de teléfono que la gente está con ansiedad. Ansiedad. Necesita consejería. Yo hasta me extrañé, porque personas buscan consejería si hay problemas de divorcio, si hay problemas en la familia, si hay problemas materiales, económicos, espirituales, pero problemas de ansiedad. Hasta me pregunto, ¿por qué los cristianos estamos pasando problemas de ansiedad? Ahora déjenme decirle un secreto importante que Dios me mostró durmiendo. A veces cuando uno duerme, uno dice, estoy durmiendo, pero no duerme uno. Es que Dios le habla a uno. Dios me dijo, mis hijos están orando y ayunando para que sus hogares se restauren. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Y ellos no saben que eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de hacer, pero no me dejan, dice el Señor. No me dejan. ¿Verdad, hermano Danilo? Hoy estamos hablando que la familia es un rompecabezas. ¿Usted sabe lo que es un juego, un rompecabezas? Es un juego que usted tiene que poner cada cosa en su lugar. Para que ese rompecabezas sea lleno, usted tiene que buscar una pieza, una parte, y va en ese lugar. Si no, no se llena ese rompecabezas. ¿Cómo podemos llenar un rompecabezas espiritual nosotros? La esposa sujeta al esposo. Usted toma esa pieza y la pone en el rompecabezas y ahora no entra. Y antes entraba. Y ahora no entra ahí. ¿Y cómo queremos elaborar o edificar un altar en la casa si esa piecita, ese rompecabezas, no entra en ese lugar?
Cuando dice la palabra de Dios, no os neguéis, le dice al hombre y a la esposa, le dice, no os neguéis el uno al otro. Buscamos aparte y no entra, la queremos poner en ese lugar y no entra. Cuando dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres, ahí tengo otra parte acá. Y la quiero poner en el rompecabezas ese espiritual que Dios me puso a mí, y esa parte no entra ahí. ¿Y cómo queremos testificar a otros de que en nuestra casa hay un altar cuando estamos desobedeciendo la palabra de Dios? No la estamos llevando a cabo. Dejará padre y madre a su mujer, dejará a sus padres, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando estamos viviendo en hogares, como decía el hermano Danilo, en hogares y aquí en California, donde viven 6, 7 familias juntos. ¿Cómo podemos nosotros restaurar? ¿Cómo podemos evitar todas estas cosas si la piecita que Dios estableció para que ese rompecabezas se llene conforme a la palabra, hoy no lo hacemos nosotros los cristianos, no lo hacemos? Y la gente se está volviendo al catolicismo. ¿Sabe por qué se vuelve al catolicismo? Porque es más confortable ir a una iglesia donde no te marquen el pecado y te dejen vivir en libertad y te dejen hacer lo que tú quieras. No te obligan a llenar ese rompecabezas. Por eso la gente se aleja de Dios. En la Biblia encontramos diferentes símbolos que Dios manifestó su presencia. La paloma, sabemos, es un símbolo de paz. ¿Dónde está la paz hoy? Dejó la paloma como un símbolo de paz, pero la paz no está. Otro símbolo, el agua. En la Biblia encontramos el agua, es un símbolo de destrucción. En Génesis 6:9 habla del agua, como símbolo de limpieza en Éxodo, como un símbolo de bendición en Jeremías, como símbolo de necesidad espiritual en Salmo. Todos son símbolos que Dios dejó establecido en la palabra. El viento, otro símbolo, ¿verdad? Cuando viene un viento, el Santana, nos quejamos, el Santana, pero son símbolos que Dios dejó establecido. El viento representa la fuerza salvaje e incontrolable de la naturaleza. No podemos pelear contra el viento. Por algo Dios lo permite. El Dios del viento representa la perseverancia y el poder. Y para los habitantes de la tierra bíblica, viento significa tanto la tortura del calor, de la sequía y de las 1206 tormentas de arena. Y lo dice la Biblia. Torbellinos. Pero después llega la lluvia. La lluvia trae refresco a nosotros. Pero también el símbolo trae fuego. Hay un simbolismo de fuego. Y el fuego como símbolo del Espíritu Santo. Elías estaba ahí esperando que se derramara el fuego de Dios. ¿Para qué? Para derrotar a los profetas de Baal. Se indica en las declaraciones también el fuego sobre el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego sobre la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, 3, 4. El fuego ilumina, calienta, refina, purifica y puede cambiar el material de una forma u otra. Fuego. No el fuego que está cayendo ahora en las montañas, en los hills, que está secando, quemando todo. No, yo no estoy hablando de ese fuego. Estoy hablando de un fuego espiritual que también puede cambiar tu situación presente. Ese altar se necesita edificar y el fuego de Dios va a caer, pero yo tengo que hacer mi parte. En la historia de Primera Reyes llega el momento en que a Elías le toca clamar a Dios. Pastor, lo que tú trajiste hoy, eso tendrían que presentarse en las películas. El clamor a Dios. Estados Unidos necesita clamar a Dios. Estamos cerca de clamar por un nuevo presidente. Estamos buscando una salvación, una solución en un hombre, pero la tenemos que buscar en Dios. En la historia esta de Primera Reyes llega el momento que a Elías le toca clamar a Dios. ¿Y qué vemos en el primer lugar? Un altar, el altar del huerto. En Jeremías, ¿se acuerda? En Génesis, lo que pasó en Génesis. El altar del huerto. Vayamos a Génesis. Acuérdese un poquitito en la historia lo que pasó allá en Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová plantó un huerto. Un huerto. Había un altar en Génesis. En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal.
Ahora, ¿usted se imagina allá en el Edén? Había paz en el huerto. Y Jehová dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, delicioso para la vista. ¿Por qué estamos en la situación que estamos ahora? ¿Por qué no volvemos a ese Edén, donde Dios estableció algo lindo para nosotros? Y dice, y bueno para comer, quizás era comida orgánica. Ahora estamos nosotros buscando la comida orgánica en los supermercados. Ya estaba en aquel tiempo. No hacía mal esa comida. Era algo delicioso lo que Dios había hecho. El nombre Edén significa lugar de placer y deleite. ¿Se imagina usted? Ahora no estamos en un Edén, estamos en un infierno. California es un infierno no solo por el calor, por las degeneraciones que hay, la inmoralidad que hay, la injusticia que hay, los abusos que hay ahora. Ese es el Edén que estamos ahora nosotros pasando en California. Edén, en el original, lugar de placer y deleite. Es un nombre mágico el Edén. Pacífico, con raíces bíblicas, orígenes hebraicos. Y según la Biblia, el jardín de Edén fue un regalo de Dios a los primeros humanos. Podemos decir Adán y Eva. Pero quizás había más allá en aquel tiempo. Más adelante las Escrituras mencionan como el Edén como un lugar encantador. Isaías lo dice, 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Allá está huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. ¿Y por qué? ¿Qué había en el Edén que no hay ahora en California? ¿Qué había en el Edén que no hay ahora en Estados Unidos? ¿Qué había en el Edén que no hay ahora en el mundo? Alegría, gozo, alabanza, voces de canto. Ahora nos estamos forzando en cantar. Ahora la iglesia se está forzando en alabar a Dios. Ahora la iglesia se está forzando en levantar las manos para adorar a Dios. Pero también en el Edén había algo importante. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios lo puso y lo preparó. Qué interesante que es esto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, todo árbol delicioso. Y bueno para comer también el árbol de la vida. Ahí está el árbol de la vida. Dios hizo al ser humano para vivir eternamente, para eternidad. Allí estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo que si comían de ese árbol iban a morir. ¿Y por qué no le hicieron caso a Dios? ¿Por qué Adán y Eva y esas generaciones en aquel tiempo no le hicieron caso a Dios? Porque ese árbol representaba a Satanás, la fuente de la muerte. Sin embargo, en el huerto había otro árbol, el árbol de la vida, que Dios también lo había plantado. El árbol de la vida representaba a Dios, la fuente de la vida. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo en el huerto? Estoy tratando de explayar un poco esta historia. ¿Qué pasó en ese huerto? Satanás transitó por ese huerto. Y eso es lo que está pasando hoy aquí en Estados Unidos, en California. Satanás está transitando por este huerto. Donde nosotros tenemos que tener el altar de Dios, Satanás está tomando ese lugar. Transita por ese huerto. Ezequiel, el profeta, lo dice. 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era la vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios hizo algo hermoso con Lucifer, con Satanás. No era Satanás en aquel tiempo. Ezequiel 31:9. Dice que lo hizo hermoso. Miren qué Dios lindo. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. De Satanás tuvieron envidia. De tan hermoso que era. Se parecía al pastor Pablo Precioso. De hermoso. Diga amén. Y ustedes ni dicen amén. Ustedes, qué bárbaros que son. Increíble que eso fuese cierto, ¿verdad? Los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Los árboles tuvieron envidia de Satanás. Satanás era tan hermoso que hasta los árboles lo envidiaron. Y cuando Elías se para allí
yo voy para el jardín, al huerto del Edén. Dios le estaba diciendo a Elías, necesita restaurar el altar del Edén. Cuando él estaba luchando con los profetas de Baal, Dios le dice, necesita restaurar el altar del Edén. Necesitas llevar al pueblo de Dios al Edén, a ese lugar hermoso que yo hice, dice Dios. Y es muy fácil llegar a la iglesia y pedirle a Dios que te llene de fuego, pero tu altar está roto. Tu altar no tiene fe, tu altar está lejos de Dios. ¿Cómo vas a restaurar y pedirle a Dios que te mande fuego si no estás leyendo la palabra, si no tienes tiempo para Dios, si no llegas a la iglesia? ¿Cómo vas a restaurar eso? Imposible. Los psicólogos dicen algo, ¿no? Cuando algo empieza mal, termina mal. La noticia que vimos hoy. Algo que empieza mal, termina mal. Un matrimonio que empieza mal, termina en divorcio. Así son las cosas. Elías se enfrentó con un altar que adoraban a Baal. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué música vemos en Estados Unidos? ¿Cómo vemos a la gente hoy en Estados Unidos? Elías se enfrenta con ese altar. Jueces 3:7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Estados Unidos, eso es lo que está pasando. Desde que se quitó la Biblia de las escuelas, Baal entró a las escuelas. El demonio entró a las escuelas. Y a pesar de que Dios les advirtió que no comieran del árbol del mal, ellos lo hicieron. Usted dígale a un hijo, a su hijo, no toques esto porque te vas a quemar, y el joven va y lo toca. ¿Qué estamos viendo nosotros en las noticias? No a las drogas. Cuando tú le dices a tu hijo, no a las drogas, ellos la quieren probar. El no para ellos es sí. En general, Baal era un dios de la fertilidad, que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Diferentes regiones adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente adaptable. Ese es el Baal que tenemos hoy en día. Un Dios que todo lo acepta, un Dios que todo lo permite, un Dios que le dice amén a lo impuro. Ese es el Dios Baal, el que tiene Estados Unidos hoy en día. Y varios pueblos hicieron hincapié en uno u otro de sus atributos de Baal. Desarrollaron denominaciones especiales de baalaísmo. Hay iglesias satánicas hoy que adoran a Baal. Baal, peor, dice la Biblia en Números 25:3. Baal Berit, en Jueces 8:33. Son dos ejemplos de esas deidades. ¿Y qué pasó con Baal hoy en día, con ese espíritu? Hoy están en las iglesias el espíritu de Baal. Están en las iglesias. ¿Y por qué? Porque hoy le damos culto a Baal. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puede ser que le estemos dando culto a Baal? Claro, porque se le conoce como el señor de las moscas a Satanás. Se le sacrificaban niños, lo que hemos visto con la pastora hoy en día. Lo que la película esta transmite. Se besaba su imagen. Se creaban orgías a su honor. Se les consideraba Dios de la destrucción. ¿Y qué hacían los sacerdotes de Baal? Porque ahí están. Hoy tenemos sacerdotes en las iglesias católicas tradicionales, pero hoy tenemos sacerdotes de Baal también mezclados en esa religión. Los sacerdotes de Baal adoraban a su Dios con gritos desenfrenados. Gritos desenfrenados. Y yo quiero entrar ahora en algo que es importante y muy delicado. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, la iglesia pentecostal se mete en esos cultos a Baal. Gritos de éxtasis y movimientos incontrolables. Escuche, hay maneras de adorar a Dios y hay maneras de alabarlo. Pero hemos visto en diferentes iglesias personas que salen gritando, personas que gritan, personas que pasan por éxtasis y movimientos incontrolables que no son movimientos de Dios. Me acuerdo años atrás, cuando el pastor Carlos Anacondia vino a ministrar. Y nosotros le ayudamos en liberación a Carlos Anacondia y en Church on the Way.
hicimos una campaña, una cruzada con él también, y viene un tiempo ahí, y él cuando ministraba, él se daba cuenta qué espíritu había en esa persona. Y había una persona que estaba adorando en lenguas, y le dice, esto no es de Dios, es un espíritu satánico, está adorando, está usando lenguas satánicas. Escuche, eso se ve en las iglesias pentecostales hoy en día. Gritos de éxtasis, movimientos incontrolables, personas que salen al altar y parecen que están danzando, pero no están danzando. Están en un éxtasis. Primera Reyes 18:28. Y ellos clamaban a grandes voces. Miren lo que hacían. Se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Usted cree que en una iglesia, diríamos pentecostal, una alabanza de 2 horas, de 3 horas, saltando en el altar, danzando, uno dice danzando en el altar, y usted ve personas que están fuera de control, corriendo de un lado para el otro, entrando en un éxtasis, gritando, cuando Dios es un Dios de orden? Ahora, póngase a pensar un poquito. Póngase a pensar un poquito si esto es algo de Dios o de Baal. Y esto es visto muy común, especialmente en iglesias pentecostales, y nosotros somos pentecostales. Pero iglesias pentecostales extremistas, donde danzan, gritan y danzan con movimientos espasmódicos e impredecibles, incontrolables. Llamaríamos un éxtasis. ¿Sabe lo que es un éxtasis? Es el estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intenso que no puede pensar ni sentir nada más. Estado of mind. Estado del alma en que experimenta unión mística con Dios por medio de la contemplación y una disminución de todas las funciones orgánicas. Está fuera de sí. Y uno dice, pero esto es de Dios. Esto es de Dios. Mire, uno ve cada cosa. ¿Qué vemos también? Doblar y extender los dedos de los pies o de las manos, hacer muecas, subir y bajar los hombros. Y cuando realmente tenemos el verdadero Dios, el Espíritu Santo nos muestra cada cosa que son de Dios, que se entronó en nuestras vidas y le dimos lugar en nuestros corazones. Entonces Elías tuvo que actuar. Cuando vio a esos profetas de Baal saltando como locos, gritando como locos, haciendo todas estas cosas, él tuvo que actuar. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por eso Jehová es el Dios. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que actuar. Los pastores tenemos que actuar. Tenemos que frenar ese éxtasis que no es espiritual. Tenemos que frenar todas esas cosas que son locuras, que parecen locuras, que parece que fuera un mover del Espíritu Santo, pero es un mover de Baal. Que deja que las personas entren en un éxtasis que no es espiritual, es demoníaco. Elías, como base para restaurar el altar, tomó 12 piedras. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar. En el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. El sacerdote llevaba en su atuendo o en su vestimenta, si usted lee el Antiguo Testamento, el sacerdote llevaba 12 piedras de los hijos de Jacob en el pecho. Elías, ¿qué hizo? Entendió que antes de ser profeta él necesitaba ser sacerdote. Mire qué importante, ¿eh? Porque hoy en día tenemos ministerios proféticos y ministerios proféticos y ministerios proféticos, pero no hay sacerdocio en esos ministerios. Y Elías necesitaba entender que antes de ser él profeta, necesitaba ser sacerdote. ¡Wow! ¿Y por qué?
Porque Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero como un sacerdote puede edificar un altar para Dios si no sabe gobernar su casa. Estamos hablando Biblia, ¿eh? Estamos hablando Biblia. Elías entendió que antes de ser profeta necesitaba ser sacerdote. Y ahora viene y se confronta al sacerdote. Y como un sacerdote puede edificar un altar para Dios si no sabe gobernar su casa. Escuche, estamos viviendo una época espiritual ficticia, engañosa. ¿Qué dice Pablo? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos tener ministros del evangelio, líderes? ¿Cómo podemos tener pastores que permitan que todo esto ocurra en las iglesias y sus hogares están en desorden? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hoy en día muchos ministros del evangelio que se llaman profetas, y no los quiero lastimar, no los quiero ofender, pero tengo que predicar la palabra de Dios. Muchos ministros del evangelio que se llaman profetas, pero que las que gobiernan el hogar son las mujeres, las esposas. Escuche, ¿tenemos que ir a la Biblia o no tenemos que ir a la Biblia? Hoy me decía el hermano Danilo, se van a enojar con usted, pastor. Que se enojen. Que se enojen. Como muchos ministros del evangelio, llamados profetas o pastores, gobiernan el hogar las esposas. Usted me está entendiendo lo que quiero decir. ¿Cómo puede mucho llamarse profeta de Dios y llevar colgadas las 12 piedras en el pecho, representando las 12 tribus de Israel, si hasta Elías le tuvo miedo a Jezabel? ¿Se da cuenta en qué estado está la iglesia hoy en día? Un profeta como Elías le tuvo miedo a Jezabel. Hoy los hombres le tenemos miedo a las mujeres, a la esposa. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Elías entendió que antes de ser profeta necesitaba ser sacerdote y llevar a su tribu a la responsabilidad sacerdotal. ¿Cuál era la responsabilidad? Cuidar. ¿Cómo iba a cuidar de la casa de Dios si no sabía gobernar su casa? Si el hombre le dice a la esposa, si los hijos vienen al papá, le dice, papá, quiero comprarme una camisa, ve a tu mamá. Papá, ¿qué tal si me dejas ir al cine? Pregúntale a tu mamá. Papá, pero tenemos dinero, pregúntale a tu mamá. El hombre manda a los hijos a la esposa. Que la esposa gobierne, que la esposa mande, que la esposa diga todo. ¿Y el hombre dónde está? Y decimos que son sacerdotes. Y hoy las iglesias necesitan de pastores y profetas que lleven al redil a la verdadera función sacerdotal. ¿Cuál es la verdadera función sacerdotal? Lo dice Pablo. Si un pastor o profeta no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a edificar hogares, pastores, altares? ¿Cómo vamos a edificar altares si hoy tenemos hogares sacerdotales que no están cumpliendo la función que Dios estableció? ¿Cómo vamos a llenar ese rompecabezas? ¿Dónde vamos a poner esa piecita? ¿Dónde está el pastor, el líder? ¿Dónde está el cabeza del hogar, el marido, el esposo? ¿Dónde está? ¿Dónde funciona? No entra en ningún lado. Elías cargó en la piedra pesada, porque no cualquiera podría cargar una piedra para ofrecer sacrificio a Jehová. Para arreglar ese altar, ¿qué tenemos que hacer entonces? Busquemos que Dios ponga sus ojos sobre nosotros. Cada uno de nosotros, pidámosles a Dios, Dios, pon tus ojos sobre nosotros. Génesis 29, 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, fíjese lo que pasó en esta historia, ha mirado Jehová mi aflicción. Pidámosles a Dios que Él mire mi aflicción. Pidámosles a Dios que Él mire nuestra condición humana. Pidámosles a Dios que Él mire nuestra condición sacerdotal.
como ministros del Evangelio, pidámosles a Dios que Él mire mi situación presente. Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. En el versículo 31 Dios vio que Lea era menospreciada. ¿Y qué hizo? Le dio hijos, pero ella le impidió. Concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Estados Unidos, tenemos que decirle a Dios, mira mi aflicción. Estamos pasando un tiempo de aflicción, estamos pasando un tiempo de necesidad, estamos pasando un tiempo de angustia. Necesitamos decirle a Dios, mira mi aflicción. No miren la aflicción de mi vecino, porque yo estoy peor. Y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén. Rubén significa Jehová está mirando a Lea. Jehová está mirando a Lea. Jehová está mirando a Pablo. Jehová está mirando a Elena. Jehová está mirando a Ana. Jehová está mirando a Danilo. Jehová está mirando a Kerwin. Jehová está mirando a Ivonne. Jehová está mirando mi aflicción. Quitémonos las máscaras. Dios puso sus ojos sobre Lea. Para arreglar nuestro altar, entonces, busquemos que Dios ponga sus ojos sobre nosotros, no sobre los demás. Notemos que este altar era de piedra, que tenía peso. Eso significa que uno debe conocer bien la palabra de Dios. Altar de piedra, tenía peso. ¿Cómo voy a restaurar mi altar si no conozco la palabra? ¿Cómo voy a restaurar el altar en mi casa si no le doy lugar a los principios de la palabra de Dios? Imposible. El altar se edifica leyendo la palabra a diario, leyendo la Biblia a diario, orando a diario, buscando a Dios a diario. El altar se edifica escudriñando las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Dios. No una vez a la semana cuando vienes a la iglesia. Todos los días hay que escudriñar la palabra. Hay que llenar ese rompecabezas y poner el lugar y llenarlo. Que entre, que entre, que entre. Si no somos hipócritas. Y la bendición de Dios descenderá sobre aquel o aquella persona que quiera arreglar su altar. La iglesia pide fuego, 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 sí, pedimos fuego. Venimos, danzamos, gritamos, saltamos y tenemos hogares en desorden. ¿Qué es esto? Parece un payaso, parece un circo de payasos esto. La iglesia pide fuego, pero no le gusta respetar los mandamientos de Dios. Nos da flaqueza respetar las leyes. Nos da flaqueza leer la Biblia. Pero el Pentateuco, del Pentateuco al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, la gente se olvidó del fuego. Se olvidó del fuego. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que mandar un fuego Pentecostés. Hechos 2:1, porque la gente se había olvidado de ese fuego. Y Dios lo tuvo que mandar cuando la iglesia inició. Dios mandó un fuego, el fuego pentecostal. Cuando llegó el día, Hechos 2:1 de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora la pregunta es, si la primera iglesia fue pentecostal, ¿por qué te estás congregando en una iglesia bautista? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? ¿Acaso le estás escapando al verdadero fuego de Dios? Porque ahí comenzó el fuego. En la iglesia, una iglesia genuina, una iglesia santa, una iglesia apartada, Dios se manifestó en ese lugar. Cuando 120 fueron llenos del poder de Dios, no estaban conectados en Facebook. Esos 120 no estaban todo el tiempo conectados en Facebook o todo el tiempo mirando televisión, enviando fotos tontas. Ay, en Facebook, mamá, ¿cómo me veo? Pero ¿qué me importa cómo te ves? ¿Qué le importa a la gente esa foto que tú pones? Mamá, ¿cómo me veo? Mamá, mira a mis hijos, cómo están creciendo. Mamá, ¿te parece que debo seguir casado o me divorcio? Pero ¿qué tiene que ver eso con el Facebook? Esa es la iglesia que tenemos hoy en día, una iglesia envuelta en un Facebook. ¿Por qué quieres que toda la gente se entere de tus estupideces? Y no le hablas en privado o envías fotos directamente a tu mamá por celular.
directamente a tu mamá. ¿Por qué quieres que todos se enteren? Cuando 120 fueron llenos del poder de Dios, no estaban enviando fotos tontas. No estaban conectados en Facebook y en otras redes tontas. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se hizo millonario gracias a los tontos. Gracias a los tontos. Y para arreglar el altar, debemos entender y aceptar la menospreciación del mundo. Menospreciación del mundo. Génesis 29. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Tenemos que llamar la presencia de Dios, decirle: Dios, yo te necesito. No mi vecino, I need you. Yo te necesito. ¿Acaso Dios no vio que Lea fue menospreciada porque no daba a luz su matriz? Claro que lo vio. ¿Acaso Jesús no fue menospreciado? Claro que también fue menospreciado. Isaías lo dice. ¿Isaías qué dice? Despreciado. Qué tremendo, ¿verdad? Y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no se suicidó. Isaías no se suicidó. Dios no se suicidó. Jesús, despreciado, desechado. Así somos los verdaderos hijos de Dios. Despreciados, desechados. Así la gente nos mira hoy. Hasta la familia de Jesús no lo aceptó. La piedra que vas a colocar en tu casa, una de esas 12 piedras, será la que diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú coloques esa piedra en el umbral de la puerta de tu casa, el hombre tiene que ser cabeza del hogar. El hombre tiene que ser el sacerdote del hogar. El hombre tiene que estar cerca de Dios. Ay, ayer una pastora puso algo en Facebook, algo incoherente, llamando la atención a la gente, diciendo: tomen sangre, colóquenla en el dintel de su puerta para que la muerte pase de largo. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer eso nosotros literal hoy? ¿Tomar la sangre de un cordero, la sangre, untarla en el dintel literal? Para que la muerte, porque se está muriendo mucha gente. Entonces una pastora decía: pongan eso, así la muerte va a pasar de largo. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que la vida del hombre está en 70 y 80 años, yo sé que me voy a morir aunque ponga la sangre, ahí me voy a morir. Cosas estúpidas vemos hoy, cosas tontas, incoherentes. La piedra que vas a colocar en tu casa debe ser la que diga: mi casa y yo verdaderamente servimos a Jehová. Servimos a Jehová. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú coloques esa piedra, te vas a ganar a tu familia como enemiga. Te vas a ganar a tu familia como enemiga. Nadie quiere en una familia católica un aleluya. Nadie quiere eso. Al contrario. Jesús dice: el que ama a Padre más que a mí no es digno de mí, lo dice Jesús. O sea, ¿sabes una cosa? Cuando realmente pongas mi casa y yo serviremos a Jehová, tu familia va a ser tu enemiga, te van a odiar. Te van a odiar. Quiero terminar con lo que dice Josué. Aleluya. Escoge a quién servir, dice Josué. Iglesia, es tiempo de escoger. Es tiempo de escoger. ¿Qué Dios? ¿Baal o Jehová Dios? ¿A quién vamos a escoger nosotros? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice José: pero yo en mi casa estoy plantado en la roca, voy a servir a Dios.
Dejemos de servir a Baal, dejemos de meternos en el terreno satánico. Es tiempo, como hizo Elías, de degollar a Baal para que caiga el fuego. Es tiempo de degollar a Baal para que caiga el fuego. Mire, yo les digo algo en el amor del Señor. Yo sé que unos padres para nuestros hijos, amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor de nuestros hijos. Queremos lo mejor de nuestros hijos. Pero hoy, por alguna razón, los hijos se están alejando de los padres. Se están alejando de los padres. Y recuerde, usted que está ahí en las redes, los que están aquí, dos que iniciaron un nido, son los que tienen que permanecer. Así lo dice Josué, mi casa y yo, dos que iniciaron, debe permanecer. Cuidado con dejar entrar a Baal a tu casa. Cuidado que dejes entrar, ay sí, pero mira mi hijo, ahora mi hijo se hizo homosexual y está viviendo conmigo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, decimos gloria a Dios. Aceptamos cualquier cosa hoy en día. No, mi casa y yo serviremos a Jehová como dice la palabra de Dios. Y me tengo que parar en la roca. No me puedo parar en emociones, no le puedo dar lugar a Baal para que él entre a mi casa. Le tengo que cerrar la puerta. Es tiempo de degollar a Baal para que caiga el fuego. Primera Reyes 18:40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal. ¿Cómo los vamos a prender? Cerrándole las puertas al diablo. Cerrándole las puertas, no aceptando lo que vemos ahora en la televisión, no aceptando lo que vemos ahora en el medio ambiente, no aceptando nada de esto. Tenemos que cerrarle las puertas al pecado. Prended a los profetas de Baal. Y dice, para que no escape ni uno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sisón. Y allí los degolló. Es tiempo, queridos hermanos y amigos, aquí presentes y por las redes, es tiempo de degollar a Baal para que caiga el fuego del altar en tu casa. En tu casa. Quiero que cierres tus ojitos. Voy a pedir al hermano Danilo que venga. Cierra tus ojitos. Y es un tiempo de iglesia de Jesucristo. A lo bueno se le dice malo. Y hoy a lo malo se le dice bueno. Pensamos que una iglesia con 100 personas y 20 danzando y saltando y gritando y corriendo de un lado para el otro, entrando en un éxtasis emocional diabólico muchas veces, pensamos que ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, no es así. El fuego de Dios es santo. Dios es 3 veces santo. El fuego de Dios se manifiesta a través de la santidad. Porque sin santidad no veremos a Dios. Y Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. El Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios hay libertad. Pero todo lo que hacemos tiene que ser en orden, dice la palabra de Dios. Mientras el hermano Danilo nos vuelve a cantar ese canto de majestad, hermano.